Refracción. Ya nosotros vimos lo que era reflexión, por lo que ahora vamos a hablar qué pasa o cuál es el comportamiento que tiene la luz cuando pasa de un medio a otro. La luz viaja a diferentes velocidades en diferentes medios. Quiere decir que esa velocidad de la luz no es constante, depende del medio en el que está viajando. En el caso del vacío, esa velocidad de la luz en el vacío se define como c, y c en el vacío tiene un valor constante de 299.792.458 metros por segundo. Muchas veces este valor usted lo puede ver abreviado de la forma 3.0 por 10 a la 8 metros entre segundos. Se define lo que es el índice de refracción como la razón de la velocidad de la luz en el vacío a la velocidad de la luz en el medio. Quiere decir que ese índice de refracción se denota con la letra n minúscula y es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en el medio que está viajando. Noten que hasta el momento no se ha encontrado que la luz viaje o un objeto que viaje más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Quiere decir que esta velocidad, lo más grande que podría ser hasta el momento, sería c. Por lo que justo cuando sea c, este índice de refracción sería 1. Como esta velocidad no puede ser mayor, quiere decir que puede ser valores menores. Por lo tanto, estaría dividido entre un número más pequeño que c. Por lo tanto, n sería entonces un número mayor de 1. Eso quiere decir que ese índice de refracción puede ser 1 o mayor de 1, pero nunca, hasta el momento, puede ser menor de 1. ¿Por qué no puede ser menor de 1? Porque si fuese menor de 1, eso implicaría que el denominador es más grande que el numerador acá. Y hasta el momento no tenemos objetos que o podemos corroborar que en el caso de la luz pues viaje en algún medio más rápido que la velocidad de la luz. Quiere decir que ese índice de refracción solamente puede ser 1 o mayor de 1, pero nunca menor de 1, porque eso implicaría que la luz está viajando más rápido que en el vacío, en el medio que estamos estudiando. Ejemplo, el índice de refracción del hielo es de 1.310. Determine la rapidez de la luz cuando viaja a través del hielo. Noten que ya nos dieron cuánto es ese índice de refracción. El índice de refracción es de 1.310. Y recuerde que esa definición del índice de refracción, el índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío, que es c, entre la velocidad de la luz en el medio que está viajando. En este caso, el medio que está viajando sería hielo. Quiere decir que para encontrar esa velocidad, todo lo que tenemos que hacer es despejar para v, y v sería igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre el índice de refracción. Quiere decir que esto será igual la velocidad de la luz en el vacío, que es 3.0 por 10 a la 8 metros entre segundos, dividido entre ese índice de refracción de 1.310. Y eso nos da 2.29 por 10 a la 8 metros entre segundos. Noten que esta velocidad lo que nos está diciendo es que en el hielo la velocidad de la luz es menor que cuando está en el vacío. Quiere decir que viaja más lento. Ahora, ¿cómo se describe ese rayo de luz que pasa de un medio a otro? Cuando la luz pasa de un medio a otro, va a tener tanto reflexión como refracción. Vamos a suponer que aquí tenemos un medio y aquí tenemos otro medio. Pues note que esto puede ser aire, el medio 1, y que el otro medio sea algún cristal. ¿Okay? Y aquí tenemos un rayo de luz que es incidente, que viene del medio 1 y se encuentra en esa frontera entre el medio 1 y el medio 2. Pues el rayo de luz va a tener tanto reflexión, por lo que nosotros vamos a observar, que sería, ¿verdad? Vamos a ponerlo en azul. Este sería el rayo reflejado. Y ya nosotros sabemos que ese rayo reflejado obedece la ley de reflexión, donde lo que implica es que este ángulo de incidencia, vamos a llamarle ZI, va a ser igual a este ángulo de reflexión, que es Z sub R minúscula. Ahora, parte de este rayo va a pasar al otro medio. Y noten que vamos a dibujar esa línea normal. Y recuerden que en óptica todos esos ángulos se miden respecto a esa línea normal a la superficie. Y parte del rayo va a pasar al otro medio. De esta forma. Y vamos a ver luego, ¿verdad? Si
porque tiene que, porque o puede ser, o se acerca, lo que se dice, ¿verdad? Se acerca a la normal o se aleja a la normal. Vamos a ver luego esas condiciones. Pero este rayo que pasa al otro medio se conoce como el rayo refractado. Y el ángulo del rayo refractado, noten que se mide respecto a la normal en ese segundo medio. No se mide respecto al primer medio, sino a la normal más cerca de él, que sería la normal en el segundo medio. Es este ángulo de aquí. Entonces este sería Z. Y noten que la letra que se reserva para el rayo refractado es una R mayúscula. La R minúscula es para el rayo reflejado. La R mayúscula es para el rayo refractado. Y la refracción está descrita por lo que se conoce como la ley de Snell. Y la ley de Snell lo que dice es que el índice de refracción en el primer medio por el seno de ese ángulo en el primer medio va a ser igual al índice de refracción en el segundo medio por el seno del ángulo en el segundo medio. Quiere decir que si tuviésemos este rayo, el primer medio sería este que tenemos aquí. Quiere decir que sería el índice de refracción de ese primer medio por el ángulo en el primer medio, que en este sería el ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción en el segundo medio por el seno del ángulo en el segundo medio, que en este caso sería el ángulo refractado. Y vamos a ver cómo se utiliza esa ley de Snell. Vamos a tener un ejemplo. Tenemos una luz, un rayo de luz, que incide desde el aire a un pedazo de hielo a 35 grados respecto a la normal. Determine el ángulo que hace la luz con la normal que está en el hielo. Noten que este sería el primer medio, donde ese primer medio es aire. Por lo tanto, el índice de refracción del aire es aproximadamente 1. Y el ángulo que hace ese haz de luz con respecto a la normal en la superficie es de 35 grados. Quiere decir que parte de este haz de luz va a tener reflexión. En este caso no es lo que vamos a estudiar, pero sabemos que esa reflexión va a ser a 35 grados también respecto a la normal. Pero parte de ese rayo entonces va a tener refracción. Y lo que nos interesa a nosotros es encontrar cuánto es ese ángulo de refracción. Cuando estamos estudiando un haz de luz refractado que va a pasar de un medio a otro, podemos utilizar la ley de Snell. La ley de Snell lo que nos dice es que el índice de refracción en el primer medio, en este caso sería aire, por el seno del ángulo en el primer medio, que sería el ángulo de incidencia. Por lo tanto, esto sería igual. Acá el índice de refracción, esto sería la ley de Snell. El índice de refracción en el primer medio, que en este caso es aire, por el seno del ángulo en el primer medio, que sería el ángulo de incidencia, va a ser igual al índice de refracción del segundo medio, que es hielo, por el seno del ángulo en el segundo medio, que ese ángulo se está llamando Z sub R, o el ángulo de refracción. Y note que tenemos cuánto es el índice de refracción del aire, tenemos cuánto es el índice de refracción del hielo, tenemos el ángulo de incidencia, por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es despejar para el seno de Z sub R y eventualmente despejar para ese ángulo. Quiere decir que para encontrar ese ángulo, el seno, vamos a despejar para ese seno de Z sub R. El seno de Z sub R sería igual al índice de refracción del aire entre el índice de refracción del hielo por el seno del ángulo de incidencia. Quiere decir que ese ángulo, despejando para el ángulo, entonces esto sería el seno inverso de todo esto. Quiere decir que ese ángulo de refracción va a ser igual al seno inverso de el índice de refracción del aire entre el índice de refracción del hielo por el seno de ese ángulo de incidencia. Quiere decir que al sustituir los números tenemos que ese ángulo de refracción va a ser igual al seno inverso del índice de refracción del aire, que ese índice es de 1, aproximadamente 1, dividido entre el índice de refracción del hielo, que es de 1.310, por el seno del ángulo de incidencia, que ese ángulo de incidencia es 35 grados.
Quiere decir que si usted pone su calculadora en grados, ese ángulo le da aproximadamente 26 grados. Note algo. El índice de refracción, el haz de luz en este caso, va de un índice menor a un índice mayor, porque note que va de 1 al índice de refracción de 1.31. Y note lo que ocurre con los ángulos. Cuando va de un índice menor a un índice mayor, este ángulo dio más pequeño que el ángulo de incidencia. Quiere decir que se está acercando a la normal. Y vamos a ver que ese es el comportamiento general que se observa. Que cuando la luz va de un índice menor a un índice mayor, el haz de luz se desvía tal que se acerca más hacia esa línea normal. ¿Ok? Quiere decir que el comportamiento generalizado que nosotros observamos es que cuando, y vamos a suponer que este es el primer medio, N1, y este es el segundo medio, que es N2. Cuando nosotros tenemos que el haz de luz va de un índice menor a un índice mayor, noten que esto significa, ¿verdad?, que N1 es menor que N2, quiere decir que N1 es menor que N2, cuando va de un índice menor a un índice mayor, el haz de luz refractado se va a acercar a la normal. Si por el contrario yo tendría que ese haz de luz va de un índice, vamos a llamarle a este, en este caso, el segundo caso, este N1, y el segundo medio, que es N2, iría de un medio que es de mayor índice de refracción a uno menor. Ocurre lo contrario. Cuando este índice es mayor y este índice es menor, el haz de luz lo que hace es que se aleja de la normal. Quiere decir que ese ángulo refractado es mucho mayor que el ángulo de incidencia. Este es un ejercicio de práctica que no se va a resolver en esta clase virtual, pero sí es una recomendación, ¿verdad?, para que vaya practicando. Y vamos a suponer que tenemos un haz de luz que incide un pedazo de hielo a 35 grados desde el aire. Quiere decir que viene desde el aire y este ángulo de incidencia es de 35 grados. Determine el ángulo con que el haz de luz sale del hielo. Y noten que aquí hay varios detalles, ¿verdad? Porque el único ángulo que nos están informando es el de 35 grados. Noten que el haz de luz viene del aire, pasa al hielo, y después que está en el hielo, entonces pasa de hielo a aire. Quiere decir que aquí está ocurriendo, o habría que aplicar, ¿verdad?, esa ley de refracción en dos momentos. Cuando el haz de luz está pasando del aire al hielo, aquí aplicamos ley de Snell y podemos entonces encontrar cuánto es ese ángulo de refracción. Y luego que tenemos este ángulo de refracción, noten que ahora el haz de luz está viajando en el hielo y pasa del hielo al aire. Quiere decir que habría que aplicar otra vez esa ley de Snell para cuando pasa de hielo a aire. Y con estos datos, sabiendo que el índice de refracción del hielo es de 1.31 y que el índice de refracción del aire es aproximadamente 1, encuentre cuánto es este ángulo con el que el haz de luz sale del hielo, que sería el ángulo de refracción, ¿verdad?, en la segunda refracción que ocurre. Porque note que la primera refracción es cuando va de aire a hielo. Esa es la primera refracción. Y la segunda refracción es cuando va de hielo al aire. Y queremos encontrar cuánto es este ángulo. Noten que cuando aplique la ley de Snell aquí sabe este ángulo. Por lo tanto puede encontrar automáticamente cuánto es el ángulo refractado. Note que cuando el haz de luz va a pasar de hielo a aire, esta línea y esta línea son dos líneas paralelas. Y este haz de luz viaja en línea recta dentro del mismo hielo. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son ángulos alternos internos. Quiere decir que una vez usted encuentre cuánto es ese ángulo de refracción, es el mismo ángulo de incidencia cuando va a ocurrir, ¿verdad?, la segunda incidencia, en este caso de hielo a aire. Una vez tenga ese ángulo entonces de incidencia cuando va de hielo a aire, pues aplica nuevamente la ley de Snell y puede entonces despejar para ese ángulo de la segunda refracción. Vamos a hablar ahora de un fenómeno espectacular porque tiene unas aplicaciones increíbles a la fibra óptica. Incluso usted va a ver que este es el principio detrás del endoscopio. Y es acerca de la reflexión total interna. Quiere decir que cuando la luz está en un medio, que vamos a conocer como el índice, ¿verdad? Ese medio le vamos a conocer el índice de refracción IN, porque está dentro del medio. Y pasa a un medio con un índice de refracción menor, quiere decir que le vamos a llamar N out, porque este sería el índice de refracción fuera del material.
Y noten que la reflexión total interna solamente puede ocurrir cuando yo voy de un índice mayor a un índice menor. ¿Por qué? Porque supongamos que esta es la sección dentro del material y esta es la sección fuera del material. Y yo estoy de un índice mayor a un índice menor. Cuando yo voy de un índice mayor a un índice menor, la refracción es de forma tal que el ángulo refractado se desvía de la normal. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, ¿qué ocurre? Que si yo aumento este ángulo de incidencia, pues mientras más yo aumente este ángulo de incidencia, este rayo refractado más se va a desviar de la normal. Quiere decir que cuando supongamos que yo aumento ese ángulo de incidencia, pues ese rayo refractado se va a alejar más de la normal. Hasta que va a llegar un punto en donde si yo sigo aumentando este ángulo de incidencia, el haz de luz lo que hace es que entonces pasa prácticamente rasgando el material. Y este es lo que se conoce como un momento crítico. ¿Por qué? Porque si usted sigue aumentando este ángulo, vamos a suponer que yo sigo aumentando este ángulo de incidencia, lo que va a ocurrir es que el haz de luz, en vez de pasar al otro material, lo que hace es que regrese en el mismo material. Por eso esto se conoce como reflexión total interna. Quiere decir entonces que a este ángulo, justo el ángulo, cuando usted sigue aumentando el ángulo de forma tal que entonces el rayo refractado lo que hace es que no pasa al otro medio, sino que está rasgando sobre el mismo material. Esto se conoce como el momento crítico, porque es el momento en donde si usted disminuye este ángulo, pasa al otro medio, pero si usted lo aumenta, entonces el haz de luz se queda dentro del material. Y ese ángulo crítico va a ser fundamental para determinar cuál es la condición de reflexión total interna. Nosotros podemos determinar cuánto es ese ángulo crítico. ¿Por qué? Porque cuando ocurre ese ángulo crítico, tal que yo seguía aumentando este ángulo de incidencia hasta que llegó un momento en donde el ángulo refractado no pasa al otro material, sino que se queda rasgando en el mismo material. Por lo tanto, cuando estás rasgando en el mismo material, noten que este ángulo de aquí es 90 grados. Quiere decir que yo podría entonces aplicar ley de Snell. Y esto sería, ¿verdad? La ley de Snell lo que dice es que el índice de refracción es el primer medio, que este sería dentro del material, por el seno del ángulo en ese material que vamos a conocer como el ángulo crítico. Quiere decir que entonces la ley de Snell se transforma en el índice de refracción dentro del material, in, por el seno del ángulo que vamos a conocer como el ángulo de incidencia, pero este ángulo va a ser ángulo crítico porque es el ángulo justo cuando va a ocurrir reflexión total interna. Es igual al índice de refracción del segundo medio, que vamos a llamarle N out, o el índice de refracción fuera del material, por el seno del ángulo en ese otro medio que precisamente es ¿cuánto? 90 grados. Y noten que seno de 90 es 1. Quiere decir que si yo conozco cuánto es el índice de refracción del material de afuera y el índice de refracción del material de adentro, puedo despejar para conocer cuánto es ese ángulo crítico. Quiere decir que despejando para ese seno del ángulo crítico, yo tendría que el seno del ángulo crítico sería el índice de refracción del material de afuera entre el índice de refracción del material de adentro por el seno de 90. Y noten que seno de 90 es 1. Quiere decir que esto sería multiplicado por 1. Y despejando para ese ángulo crítico, noten que el ángulo crítico sería igual al seno inverso del índice de refracción de afuera dividido entre el índice de refracción de adentro. Quiere decir que ya luego que ese ángulo sea mayor que ese ángulo crítico, ocurre reflexión total interna. Un área espectacular que puede ver este efecto, como mencioné al inicio, en el caso de un endoscopio, y los incito a que busquen, ¿verdad?, más información de este efecto porque es algo espectacular. Ejemplo de reflexión total interna. Vamos a tener un cable de fibra óptica en donde ese índice de refracción de la fibra óptica es de 1.265, que está rodeado por aire, en donde el índice de refracción del aire es aproximadamente 1. El borde del cable está pulido, quiere decir que este es el aire, este es el borde del cable, quiere decir que ese borde del cable está pulido, tal que la superficie está plana en ambos extremos, quiere decir que este cable continúa y el otro extremo también está plano. Un láser es apuntado al centro del cable desde el aire, quiere decir que este es el láser,
y ese haz de luz viene en esta dirección. Y noten que este primer medio es el del aire. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo máximo de incidencia para que el rayo de luz quede atrapado en la fibra óptica? Y vamos entonces a acomodar toda esta información. Noten que nos dicen que este es el haz de luz, viene por aquí, quiere decir que viene por el aire. Este es el cable de fibra óptica, que está en blanco. Quiere decir que el haz de luz, noten que va de un índice de aire a fibra óptica, o sea que va de un índice menor a un índice mayor. Y cuando el haz de luz ya está dentro del material, entonces toca uno de los bordes. Y noten que aquí, entonces, el haz de luz estaría tratando de viajar de la fibra óptica al aire. Quiere decir que estaría de un índice mayor a un índice menor. Quiere decir que donde puede ocurrir reflexión total interna es aquí. Porque aquí este es el momento en donde va de un índice mayor a un índice menor. Quiere decir que ese índice de refracción de la fibra óptica es de 1.265. Y note que cuando el haz de luz viene por aquí, ese haz de luz, el ángulo es respecto a esa normal respecto de la superficie. Quiere decir que este ángulo vamos a llamarle el ángulo de incidencia. Si ese es nuestro ángulo de incidencia, note que este ángulo de acá será entonces nuestro ángulo de refracción. Y vamos a conocerlo como una ZR mayúscula. Ahora, note que una vez el haz de luz viaja por aquí, en este punto, él quiere pasar entonces de fibra óptica al aire. Y nosotros lo que queremos aquí es precisamente garantizar que ocurra reflexión total interna. Quiere decir que en este punto, normal a esa superficie, ese ángulo que está ahí, entonces, ¿verdad? Justo en el momento se convertiría entonces en el ángulo crítico. Noten que cuando esto sea el ángulo crítico, este haz de luz realmente estaría rasgando la superficie. Quiere decir que en ese momento, ese haz de luz como tal estaría, ¿verdad?, rasgando la superficie en ese punto. Cuando esté rasgando la superficie, pues entonces este ángulo se convertiría en el ángulo crítico. ¿Cómo yo puedo entonces determinar cuál es el ángulo máximo de incidencia, este ángulo máximo de incidencia, para que el rayo de luz quede atrapado dentro de esa fibra óptica? Para intentar determinar cuánto tiene que ser el máximo, ¿verdad?, de este ángulo para que ocurra esa reflexión total interna, vamos a empezar por donde nosotros sabemos. Si nosotros queremos que ocurra reflexión total interna, nosotros tenemos que por lo menos garantizar que este ángulo sea al menos el ángulo crítico. Puede ser mayor, pero no puede ser menor de este ángulo crítico. Y para ese ángulo crítico, quiere decir que para que dentro del material ocurra reflexión total interna, al menos ese ángulo debe ser igual al ángulo crítico. Y nosotros encontramos que ese ángulo crítico va a ser igual al seno inverso de ese índice de refracción de afuera entre el índice de refracción de adentro. Noten que en este caso el medio de afuera sería aire y el medio de adentro sería fibra óptica. Quiere decir que esto sería igual al seno inverso de ese índice de refracción del aire, sería el de afuera, entre el índice de refracción de dentro, que sería el de la fibra óptica, de 1.265. Quiere decir que ese ángulo tendría que ser al menos 52.23 grados. Ahora, noten que si yo conozco cuánto es al menos debe ser este ángulo, yo podría encontrar cuánto es el ángulo de refracción.
Porque miren lo que se formó aquí. Si yo extiendo esta línea, ¿vio lo que se formó ahí? Aquí se formó un triángulo recto. Quiere decir que este ángulo de aquí es 90. Por lo tanto, si este ángulo de aquí es 90, quiere decir que estos dos ángulos tienen que sumar 90. Por lo tanto, en ese triángulo recto, eso implica que Z sub R, el ángulo refractado, más ese ángulo crítico tienen que sumar 90. Por lo tanto, si yo tengo cuánto es el ángulo crítico, yo puedo despejar para ese ángulo refractado. Y ese ángulo refractado tiene que entonces ser igual a 90 menos el ángulo crítico. Quiere decir que esto será igual a 90 grados menos el ángulo crítico, que sería 52.23 grados. Y eso nos da 37.77 grados. Y note que si usted ya tiene cuánto es este ángulo refractado, usted puede utilizar ley de Snell cuando el haz de luz va de aire a fibra óptica, tiene los índices de refracción. Por lo tanto, si tiene ese ángulo refractado, todo lo que tendría que hacer es despejar para ese ángulo de incidencia. Por lo tanto, si ya tenemos este ángulo de refracción, vamos a aplicar ley de Snell cuando el haz de luz va del aire a la fibra óptica. Al aplicar la ley de Snell, cuando vamos de aire a fibra óptica, eso quiere decir que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo en ese medio, que este sería el ángulo de incidencia, va a ser igual al índice de refracción en el segundo medio, que es el de la fibra óptica, por el seno del ángulo en ese segundo medio, que lo estoy llamando el ángulo refractado. Y note que tengo los índices de refracción, tengo el ángulo de refracción, todo lo que tengo que hacer, vamos a despejar para ese seno del ángulo de incidencia. Va a ser igual al índice de refracción de la fibra óptica entre el índice de refracción del aire por el seno de ese ángulo de refracción. Quiere decir que ese ángulo de incidencia será igual al seno inverso del índice de refracción de la fibra óptica entre el índice de refracción del aire por el seno del ángulo refractado. Quiere decir que al sustituir, esto nos da que este es el seno inverso de ese índice de refracción de la fibra óptica, que es de 1.265, dividido entre el índice de refracción del aire, que es de 1, por el seno de ese ángulo refractado, que es de 37.77 grados. Y ese ángulo de incidencia nos da 50.79. 50.8 grados. Pero recuerde que la pregunta principal no era determinar ese ángulo de incidencia. La pregunta era cuánto era ese ángulo, cuánto era el ángulo máximo al que podía estar este ángulo de incidencia. Y note que este ángulo crítico que nosotros tenemos aquí es el ángulo mínimo que él puede ser para que ocurra reflexión total interna. Este ángulo puede ser mayor de este ángulo crítico, pero no puede ser menor, porque si es menor, entonces el haz de luz pasaría al segundo medio. Quiere decir que esto es lo más pequeño que él puede ser. Pero note que el ángulo de refracción nosotros podemos encontrar como 90 menos el ángulo crítico. ¿Y qué ocurre? Cuando este ángulo crítico es un mínimo, quiere decir que esto es lo más pequeño que él puede ser. Puede ser más grande, pero no puede ser más pequeño. Si esto es lo más pequeño, estaría restándole lo más pequeño que él puede ser. Por lo tanto, este ángulo sería lo más grande que él puede ser. Quiere decir que ese ángulo de refracción es un máximo. Pero noten lo que eso implica. Si para este ángulo crítico, que es lo más pequeño que él puede ser, este ángulo refractado entonces es lo más grande que él puede ser. Recuerden que la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción a través de la ley de Snell es una relación lineal, porque noten que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia
es igual al índice de refracción de la fibra óptica por el seno del ángulo de refracción. Quiere decir que esto es una constante, esto es una constante. Si esto es más grande, esto va a ser más grande. Si esto es más pequeño, esto va a ser más pequeño. Quiere decir que cuando este ángulo de refracción sea un máximo, eso implica que este ángulo de incidencia también va a tener que ser un máximo. Por lo tanto, como ese ángulo de refracción es un máximo, este ángulo de incidencia también entonces es un máximo. Quiere decir que este ángulo de 50.79 es lo más grande que puede ser ese ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia puede ser menor de eso. Porque noten que si este ángulo fuese menor, vamos a suponer que este ángulo sea menor. Vamos a tenerlo por aquí. Si este ángulo es menor, noten que el ángulo de incidencia es menor. Eso quiere decir que el ángulo de refracción también va a ser menor. Por lo tanto, ese ángulo de refracción vendría por acá. ¿Lo está viendo? Este ángulo de refracción es menor. Pero miren lo que ocurre con ese ángulo, con ese haz de luz que pasa dentro de la fibra óptica. ¿Lo vio? Vamos a suponer que, ¿verdad?, que este cable se extiende por acá. ¿Verdad? El cable se extiende por acá. Eso quiere decir que está viendo que cuando el haz de luz toca la fibra óptica, ese ángulo, esta sería la normal, este ángulo de aquí sería el ángulo al que el haz de luz estaría pasando de fibra óptica para intentar pasar al aire. Pero este ángulo es mucho mayor que el ángulo crítico. Y noten que si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, lo que va a ocurrir es que ese haz de luz regresa al mismo medio, cumpliendo con la condición de reflexión total interna. Quiere decir que indirectamente nosotros calculamos, cuando calculamos ese ángulo de incidencia, automáticamente estábamos calculando cuánto era el ángulo máximo que él podía hacer. El haz de luz puede ser menor o puede incidir a un ángulo menor, pero no a un ángulo mayor que este ángulo de 50.79, porque de lo contrario entonces no ocurriría reflexión total interna en ese cable. En esta lección nosotros hablamos de 3 temas principales. Hablamos del índice de refracción, de la ley de Snell y de la reflexión total interna.